Los cuentos infantiles de Tío Pinocho. ¿Listos para un mundo de fantasía y diversión? Soy Tío Pinocho y tengo un montón de cuentos maravillosos para compartir con ustedes. Prepárense para reír, aprender y dejar volar su imaginación con cuentos que tienen una gran moraleja. Acompáñenme en esta aventura mágica. Que comience la función. A continuación, el cuento número 1. ¿Has imaginado alguna vez un cometa que no recordaba su camino? Esta historia contiene una gran moraleja que descubrirás al final. En la profundidad del espacio vivía Tilius, un cometa chiquitito con una gran cola de chispas plateadas, pero sin rumbo ni destino. Cada noche veía pasar estrellas fugaces que sabían exactamente hacia dónde ir. Él, en cambio, solo giraba en círculos. ¿Por qué no puedo encontrar mi camino?, suspiraba Tilius mientras su cola dejaba destellos de tristeza en la oscuridad. Un día, chocó accidentalmente con una burbuja de luz flotante. De ella salió Luma, una pequeña chispa viajera. Luma era diminuta, pero irradiaba tanta energía que incluso los planetas giraban más rápido al sentir su presencia. ¿Por qué estás tan perdido, Tilius?, preguntó Luma, danzando a su alrededor como un remolino de esperanza. No sé cuál es mi propósito. Todos los cometas tienen uno, menos yo, respondió él bajando su luz. Luma lo miró con ternura. A veces, el propósito no se busca. Se encuentra mientras viajas. Juntos, emprendieron un recorrido por galaxias de colores líquidos y constelaciones con formas de animales dormidos. Pasaron por la nebulosa susurrante, donde las estrellas contaban secretos en lenguas olvidadas. En cada lugar, Tilius dejaba una estela tan brillante que los planetas más oscuros empezaron a iluminarse. Pero él no lo notaba, seguía creyendo que su luz no servía para nada importante. Hasta que un día, el espacio se volvió completamente negro. Sin estrellas, sin planetas, solo un gran vacío. ¿Dónde estamos?, susurró Tilius, sintiendo por primera vez verdadero miedo. Luma parecía preocupada. Este es el abismo del olvido, el rincón más triste del universo. ¿Y cómo salimos de aquí?, preguntó Tilius mientras su cola temblaba. Debes brillar con todo tu poder, Tilius. Es la única forma de romper la oscuridad, dijo Luma. ¿Y si no es suficiente?, tembló Tilius. Solo lo sabrás si lo intentas, respondió ella, posándose suavemente sobre su cola. Tilius cerró sus ojos de luz y concentró todo lo que había visto, sentido y vivido en su pequeño corazón cósmico. De pronto, su cola explotó en una lluvia de estrellas tan intensa que el abismo comenzó a resquebrajarse. De la oscuridad surgieron antiguos planetas olvidados, y estrellas que creían haber desaparecido volvieron a brillar. Tilius había encendido todo un rincón del universo con la luz que nunca creyó tener. Al abrir los ojos, vio cientos de seres de luz agradecerle. Su estela ahora era la más larga y luminosa de todas. «Lo lograste», exclamó Luma, girando a su alrededor con destellos de felicidad. Tilius entendió en ese instante que su propósito no era buscar un camino, sino iluminar el de los demás. Desde aquel día, cada vez que un rincón del espacio se oscurece, Tilius aparece con su cola brillante. Así, el pequeño cometa perdido se convirtió en el faro más importante del universo. Moraleja: a veces, quienes se sienten perdidos son los que más iluminan el camino de los demás. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 2. ¿Sabías que existe un planeta donde las nubes saben a frutas? Esta historia contiene una gran moraleja que descubrirás al final. En el planeta Nubelia, las nubes no solo flotaban, tenían sabores.
limón, fresa, chocolate, y la más codiciada, nube de caramelo dorado. Thorbin, un pequeño dragón que solo podía soplar pompas de jabón, soñaba con probar esa nube dorada al menos una vez en su vida. Pero había un problema, la nube de caramelo dorado flotaba en la cima del pico de los vientos indomables, un lugar imposible de alcanzar. Nunca lo lograrás, decían los dragones mayores, burlándose de sus frágiles pompas. Pero Thorbin no pensaba rendirse tan fácil. Una mañana, con su bufanda a rayas y su frasco de jabón mágico, emprendió el vuelo hacia el pico, entre remolinos y tormentas danzarinas. Cada pompa que lanzaba creaba un pequeño escalón de cristal. Thorbin ascendía saltando de burbuja en burbuja, desafiando los vientos. Cuando estuvo cerca de la nube dorada, un remolino feroz lo lanzó hacia abajo. Su bufanda quedó atrapada en un torbellino. Mientras caía, algo increíble sucedió. Sus pompas, antes pequeñas y frágiles, comenzaron a unirse, formando una enorme esfera luminosa. Dentro de esa gran burbuja, Thorbin flotó de nuevo hacia las alturas. El viento, confundido, no pudo romperla. Al llegar a la cima, la nube de caramelo dorado estaba justo frente a él, brillante y tentadora. Pero algo llamó su atención. Dentro de la nube, atrapada, estaba una pequeña criatura, Lua, una luciérnaga que no podía brillar. Thorbin entendió que esa nube no era solo un manjar, también era una prisión para quienes caían en su dulce trampa. Con un soplido de su gran burbuja, rompió la nube dorada y liberó a Lua. La luciérnaga, agradecida, le ofreció su ayuda. Si alguna vez necesitas encontrar luz en la oscuridad, solo silba mi nombre, le dijo Lua antes de desaparecer en el cielo. Aunque no probó la nube dorada, Thorbin descendió feliz, con la certeza de haber hecho lo correcto. Al volver a su aldea, todos esperaban escuchar cómo había fracasado. Pero Thorbin solo sonrió y guardó silencio. Esa noche, una niebla espesa cubrió Nubelia. Nadie encontraba el camino de regreso a casa tras la celebración del Festival de Nubes. Thorbin, recordando a Lua, silbó suavemente su nombre. Un destello brilló en la oscuridad y comenzó a guiar a todos hacia la aldea. Una tras otra, pequeñas luces como estrellas descendieron, iluminando el camino perdido. Era la magia de la gratitud de Lua. Los dragones mayores, avergonzados, reconocieron el valor de Thorbin. Nunca imaginaron que las pompas de jabón salvarían a todo el pueblo. Desde ese día, las pompas se volvieron símbolo de valentía en Nubelia, y los niños practicaban soplarlas en lo alto de las colinas. Thorbin se convirtió en un héroe silencioso, demostrando que no hace falta ser grande ni fuerte para cambiar las cosas. Las nubes doradas dejaron de ser codiciadas, y se les enseñó a los más jóvenes que lo valioso no siempre es lo más dulce. Cada año, durante la noche más oscura, Thorbin silbaba Lua, y las luciérnagas llenaban el cielo con un espectáculo de luces. El aire se llenaba de burbujas flotando entre las estrellas, y la historia de aquel pequeño dragón se contaba junto a las hogueras. Un día, una nube diferente apareció. No era dorada, sino plateada y suave como la seda. Nadie sabía de dónde venía. Thorbin se acercó y vio reflejada su propia imagen en ella. Entendió que esa nube no estaba hecha para comer, sino para recordar. Desde entonces, la nube plateada flotó sobre la aldea, recordando a todos que los actos desinteresados iluminan más que cualquier estrella. Y aunque Thorbin nunca probó la nube dorada, descubrió algo más delicioso, la satisfacción de haber seguido su corazón. Moraleja, la verdadera grandeza no está en lo que conseguimos, sino en lo que estamos dispuestos a sacrificar por hacer lo correcto. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 3. ¿Sabías que hubo una niña que plantó árboles en Marte? Brote, esta historia contiene una gran moraleja que descubrirás al final. Su nombre era Lyra, una pequeña exploradora con trenzas de cobre y botas magnéticas que dejaban huellas brillantes sobre la arena roja.
Lyra no viajaba sola, la acompañaba Pip, un dron en forma de semilla gigante que hablaba en zumbidos y proyectaba mapas de luz. Un día, Lyra descubrió un antiguo cráter llamado El Eco de los Vientos, donde las tormentas sonaban como canciones tristes. ¿Crees que aquí puedan crecer sueños verdes, Pip?, preguntó Lyra mientras enterraba la primera semilla en la tierra polvorienta. Pip zumbó una melodía de aprobación, y de su compartimento liberó unas gotas de agua estelar, un líquido que brillaba como diamantes. Las semillas comenzaron a vibrar suavemente, como si escucharan una canción que solo ellas entendían. Días después, pequeños brotes plateados emergieron, pero algo extraño ocurrió, crecían hacia abajo, enterrándose más en la tierra. ¿Están huyendo de la luz?, exclamó Lyra, observando cómo las raíces parecían buscar algo bajo la superficie marciana. Decidida a descubrir la causa, Lyra activó a Pip para escanear el subsuelo. Lo que encontraron los dejó sin aliento. A metros de profundidad dormía un bosque antiguo, petrificado en cristal ámbar, atrapado allí desde hacía milenios. Los brotes habían sentido la presencia de sus ancestros y buscaban devolverles la vida desde las profundidades. Pero al intentarlo, algo falló. La arena comenzó a hundirse, creando remolinos que arrastraban las raíces hacia la oscuridad. Pip, necesitamos luz, mucha luz, gritó Lyra mientras ajustaba los paneles solares del dron al máximo. De repente, un estallido de luz envolvió el cráter. Los brotes dejaron de huir y comenzaron a crecer hacia arriba, desafiando la gravedad. Del suelo emergieron árboles de cristal con hojas que tintineaban como campanas de viento, creando un concierto celestial. Pero justo cuando todo parecía mágico, el cielo marciano se oscureció. Se aproximaba la gran tormenta roja. Debemos protegerlos, dijo Lyra, corriendo entre los árboles de cristal, buscando una solución antes de que la tormenta los destruyera. Pip sugirió una idea arriesgada: activar la energía gravitacional para levantar todo el bosque en una burbuja de protección. Si fallamos, podríamos quedar atrapados para siempre, advirtió Pip, pero Lyra asintió con determinación. Con un estruendo, la burbuja se alzó justo cuando los vientos furiosos llegaron, envolviendo el bosque y a sus creadores. Desde lo alto, Lyra vio cómo Marte se pintaba de rojo furioso, pero dentro de la burbuja, todo era calma y luz. Al pasar la tormenta, la burbuja descendió suavemente. Pero algo había cambiado, el bosque ya no era de cristal. Ahora era un bosque vivo y verde. Sus hojas eran como esmeraldas y sus frutos brillaban como pequeños soles. Lyra tocó el tronco de un árbol. Estaba tibio, como si tuviera corazón. Pip zumbaba alegremente a su lado. Pronto, el bosque comenzó a extenderse por sí solo, sembrando vida en los rincones más áridos del planeta rojo. Científicos desde la Tierra observaban asombrados. Marte, por primera vez, tenía bosques que respiraban. Lyra fue recordada como la jardinera de las estrellas, y Pip fue nombrado guardián del primer bosque de Marte. Años después, los niños jugaban bajo las sombras de esos árboles, sin imaginar que todo comenzó con una niña y su dron. Y cada vez que alguien preguntaba por qué brillaban tanto esos árboles, el viento cantaba la respuesta en melodías de cristal. Moraleja: incluso en los lugares más áridos, una pequeña acción puede sembrar vida y esperanza para generaciones enteras. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 4. ¿Alguna vez te has preguntado qué color falta en el arco iris? Esta historia contiene una gran moraleja que descubrirás al final. En el reino de Lucelia, los arcoíris eran tan brillantes que iluminaban las noches. Pero siempre faltaba un color, uno que nadie conocía. Un día, Arco, un pequeño pincel con cerdas de cristal, decidió encontrar ese color perdido.
aunque era diminuto, tenía un sueño gigante. Junto a él viajó Brumo, una nube traviesa que cambiaba de forma cuando estornudaba, y Lía, una gota de rocío que brillaba en la oscuridad. ¿Y si el color perdido está más allá de los vientos?, preguntó Lía mientras rodaba por los pétalos azules del bosque de susurros. Guiados por Brumo, surcaron los cielos hasta llegar al abismo transparente, un lugar donde todo parecía invisible, incluso sus propios cuerpos. ¿Estamos aquí o nos hemos desvanecido?, preguntó Arco, flotando sin verse. Solo Lía, con su brillo, les mostró el camino. De repente, un estruendo rompió el silencio. Una puerta de cristal se abrió en medio del vacío. ¿Un portal a otro mundo? Sin dudar, atravesaron la puerta y cayeron en un valle donde los colores no eran lo que parecían, los rojos cantaban, los azules olían a menta. Allí vivía Tinte, un anciano camaleón que ya no cambiaba de color, pues decía haber visto todos los existentes, menos uno. El color perdido no se ve, se siente, dijo Tinte, cerrando los ojos y sonriendo. Para hallarlo, deben olvidar lo que saben. Brumo estornudó tan fuerte que creó una tormenta de pétalos danzantes. En ese caos, Lía se perdió entre las ráfagas de viento. Arco buscó por todas partes, pero solo escuchaba un leve murmullo que decía, el color que buscas, está en lo invisible. Triste, pensó en rendirse, pero al mirar las gotas de Lía en las hojas, notó algo extraño, reflejaban un brillo que no podía describir. Fue entonces cuando comprendió, el color perdido no era para los ojos, sino para el corazón. Era el color de la bondad. Justo en ese momento, Brumo fue arrastrado por una ráfaga incontrolable hacia la montaña de los vientos enjaulados. Arco, sin pensarlo, saltó tras él. Aunque era solo un pincel, usó sus cerdas de cristal para cortar las cuerdas del viento atrapado. Con cada cuerda rota, los vientos cantaban melodías olvidadas. Y de pronto, un resplandor suave cubrió todo el valle. Brumo, agradecido, abrazó a Arco. En ese abrazo, un destello nunca antes visto se desplegó en el cielo, era el color perdido. No era un color como los demás, era un destello que hacía sentir alegría, paz y calidez, todo al mismo tiempo. Tinte observó desde lejos y murmuró, ese es, el color de los actos desinteresados, el que aparece cuando alguien da sin esperar nada. El nuevo color comenzó a extenderse por los arcoíris de Lucelia, llenando los vacíos que antes parecían imposibles de completar. Los habitantes de Lucelia no podían describirlo, pero cada vez que lo veían, sonreían sin saber por qué. Desde entonces, los arcoíris ya no solo iluminaban las noches, también los corazones de quienes los contemplaban. Arco, Brumo y Lía fueron recordados como los descubridores del color que no se nombra, pero que todos pueden sentir. Y así, Lucelia se convirtió en un reino donde cada pequeño gesto de bondad creaba un destello de aquel color mágico. Pero un día, los destellos comenzaron a desvanecerse. ¿Estaría el color perdido otra vez? Los sabios comprendieron que ese color solo existe si las personas siguen actuando con bondad y valentía. Arco fue guardado en la gran torre de la memoria, para que cada niño pudiera usarlo y dibujar su propio destello. Y Brumo, bueno, siguió estornudando, llenando los cielos de pétalos y travesuras que hacían reír hasta las piedras. Moraleja, el color más hermoso no se ve con los ojos, se siente en el corazón a través de la bondad y el valor. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 5. ¿Alguna vez te has perdido en un lugar donde el tiempo parece desaparecer? Esta historia contiene una gran moraleja que descubrirás al final. En la cima de la colina de los suspiros, un túnel oculto llevaba a los minutos olvidados, un lugar donde los relojes no funcionaban. Solo Tilo, un diminuto ratón de bigotes plateados y cola en espiral, se atrevía a explorar esos pasajes prohibidos por los ancianos del bosque. Un día, acompañado de Rimna, una linterna de fuego azul que flotaba sin batería, Tilo decidió entrar al túnel a pesar de las advertencias.
La entrada crujió como si masticara los recuerdos. Adentro, el aire era espeso y olía a tardes de verano y juguetes olvidados. Rinna iluminaba las paredes, revelando relojes colgando de lianas y arenas de reloj suspendidas en el aire, sin caer jamás. ¿Por qué estos relojes no marcan la hora?, preguntó Tilo. Una voz grave, como de madera vieja, respondió desde la oscuridad. Era Cronos, un búho de plumas de pergamino y ojos de cristal, el guardián del tiempo perdido. Su mirada podía detener un suspiro. Cada reloj aquí guarda un minuto que alguien no valoró, explicó Cronos. ¿Y tú, pequeño Tilo, has venido a recuperar uno? Tilo pensó en todas las veces que deseó que el tiempo pasara rápido y bajó la cabeza, avergonzado. Rinna parpadeó con tristeza. Si recuperas un minuto olvidado, debes usarlo sabiamente, advirtió Cronos antes de extender sus alas. Una ráfaga de viento los arrastró a la sala de los minutos dorados, donde los segundos brillaban como estrellas atrapadas. Tilo vio un minuto con forma de semilla dorada. La tomó con sus pequeñas patas, sintiendo su calor y ligero cosquilleo. De pronto, el suelo tembló. El túnel comenzó a cerrarse. «Debemos salir ahora», gritó Rinna, iluminando el camino de regreso. Corrieron entre pasajes que desaparecían tras sus pasos. Los relojes colgantes marcaban ahora la hora con desesperación. Al alcanzar la salida, un portal de luz los absorbió. Al otro lado, el bosque había cambiado, o tal vez, ellos habían cambiado. Tilo notó que la semilla dorada aún estaba en su pata. Cronos apareció en lo alto de una rama, más pequeño, más distante. «Plántala donde creas que más falta hace un buen momento», dijo la voz de Cronos, ahora llevada por el viento. Tilo y Rinna caminaron hacia el claro de los suspiros, donde los árboles parecían tristes y las flores no abrían sus pétalos. Allí, con mucho cuidado, Tilo plantó la semilla. En segundos, brotó un árbol luminoso con hojas en forma de relojes brillantes. Cada hoja emitía un suave sonido de campanillas. El aire se llenó de risas infantiles y recuerdos felices. Los habitantes del bosque se acercaron. Sus rostros cansados comenzaron a sonreír, como si recordaran algo hermoso. «¿Crees que este es el lugar correcto?», preguntó Tilo a Rinna. La linterna flotó más alto, iluminando todo a su alrededor. Sin previo aviso, el cielo se tornó ámbar. Las hojas del nuevo árbol empezaron a desprender minutos dorados como lluvia. Cada gota de tiempo caía sobre quienes la necesitaban, devolviéndoles momentos que habían creído perdidos para siempre. Entre la multitud, Tilo vio a un anciano que volvía a reír como un niño, y a un cachorro que daba su primer gran salto. Pero justo cuando todo parecía perfecto, la semilla dorada en la pata de Tilo comenzó a deshacerse en diminutas luces. «¿Y ahora?», preguntó Tilo, preocupado. Rinna giró en el aire y dijo: «El tiempo es un regalo, no algo que puedas guardar para siempre». Tilo entendió. El verdadero valor de ese minuto no estaba en poseerlo, sino en compartirlo con los demás. Desde aquel día, el claro de los suspiros se convirtió en el jardín del tiempo, un lugar donde nadie volvía a perder momentos importantes. Moraleja: cada minuto es valioso, no lo desperdicies esperando el futuro, porque los mejores momentos suceden cuando menos lo esperas. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 6. ¿Has imaginado un lugar donde los ríos no reflejan tu imagen, sino tus pensamientos más profundos? Esta historia contiene una gran moraleja que descubrirás al final. En el lejano valle de los espejos rotos, los ríos no eran de agua común, sino de cristal líquido que brillaba como diamantes bajo el sol. Cada viajero que se asomaba a sus aguas no veía su reflejo, sino los pensamientos que más intentaba ocultar en su corazón. Entre esos viajeros estaba Liro, un pequeño zorro de pelaje plateado y ojos tan azules como el crepúsculo de invierno. Liro no era un zorro cualquiera,
sus patas no dejaban huellas y donde pisaba crecían pequeñas flores de cristal. Un día, cansado de esconder su mayor temor, decidió asomarse al río del silencio, el más temido de todos. Al acercarse, el agua empezó a burbujear y una imagen se formó. Liro se vio completamente solo, rodeado de un inmenso vacío. Asustado, retrocedió, pero algo insólito ocurrió. Las aguas se alzaron formando la figura de una niña con alas de libélula. «Soy Rina», dijo la figura con voz de campanillas. «Vivo atrapada en este río desde que temí enfrentar mi propio reflejo». Liro, conmovido, preguntó, «¿Y no puedes salir de ahí?» Rina suspiró, «Solo si alguien enfrenta su miedo por mí». Decidido a ayudarla, Liro se acercó más al borde, pero las aguas comenzaron a romperse en 1000 fragmentos filosos. Sin dudar, saltó entre las aguas cortantes. Cada fragmento mostraba un recuerdo doloroso que intentaba evitar. Imágenes de noches frías, de amigos perdidos y momentos de soledad lo envolvieron como cuchillas de cristal. Pero en medio del dolor, recordó las pequeñas flores que nacían tras cada paso suyo. Siempre había dejado algo bello atrás. Con esa certeza, avanzó hasta tocar la mano de Rina, que temblaba entre las olas fragmentadas de sus propios miedos. Al tocarla, todo el río estalló en un estallido de luz y color. El agua se elevó como un arco iris hecho de cristales flotantes. Cuando la luz descendió, Rina estaba a su lado, ya no como un reflejo, sino como una niña real, con alas radiantes. Liro sonrió, creyendo que la misión había terminado, pero de pronto, las aguas comenzaron a oscurecerse. Una nueva figura emergió del fondo del río, era una versión oscura de Liro, con ojos vacíos y sin brillo. «¿Quién eres tú?», preguntó Liro con voz temblorosa. Su sombra respondió, «Soy lo que serás si dejas que el miedo te domine». Comprendiendo que la verdadera prueba apenas comenzaba, Liro cerró los ojos y recordó cada paso hermoso de su vida. Las flores, las risas que compartió en el pasado y la esperanza que Rina le devolvió fueron su escudo contra la oscuridad. Al abrir los ojos, su reflejo oscuro se desvanecía como polvo en el viento, y el río recobró su brillo transparente. Rina abrazó a Liro, agradecida. «Has enfrentado no solo tus miedos, sino la peor versión de ti mismo. Eres libre». El cielo se cubrió de luces danzantes, como si las estrellas hubieran bajado a celebrar su victoria. Juntos, Rina y Liro caminaron por la orilla, y donde pasaban, los fragmentos rotos se convertían en caminos de cristal puro. Desde ese día, el Valle de los Espejos Rotos se transformó en el Valle de las Aguas Claras, donde nadie temía su reflejo. Los viajeros llegaban buscando respuestas, y encontraban en el agua la valentía para enfrentar sus propios miedos. Rina se convirtió en la guardiana del río, guiando a quienes necesitaban recordar lo que de verdad valía la pena. Y Liro, el pequeño zorro de huellas floridas, siguió viajando, dejando belleza en cada paso y coraje en cada corazón. Moraleja: solo enfrentando nuestros miedos más profundos podemos descubrir la versión más valiente y luminosa de nosotros mismos. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 7. ¿Alguna vez pensaste que los sueños rotos podían volver a unirse? Esta historia contiene una gran moraleja que descubrirás al final. En el remoto valle de los hilos perdidos vivía Zil, un pequeño ovillo de hilos dorados que nunca había tejido nada importante. Cada hilo de Zil representaba un sueño roto de alguien, pero eran tan finos que se rompían con un simple suspiro de viento. Un día, apareció Nuba, una cometa de papel arrugado con alas deshilachadas. Sus colores eran tenues, como si la tristeza la opacara. «¿Por qué no vuelas, Nuba?», preguntó Zil. Nuba bajó la mirada. «Mis hilos están rotos y ya nadie cree en mí», suspiró. Zil sintió un fuerte tirón en su interior. Aunque era frágil, quería intentar algo imposible: unir los sueños de Nuba con sus hilos dorados.
Mientras el sol se ocultaba, Zil extendió sus hilos hacia las alas rotas de Nuba, entrelazándolos con mucho cuidado. Al principio, los hilos temblaban, a punto de romperse, pero algo extraño sucedió: cuanto más creía Nuba, más fuertes se volvían. Una ráfaga de viento pasó. Por primera vez en años, Nuba flotó un poco sobre el suelo. Sus ojos brillaron como nunca. Sin embargo, a mitad del vuelo, un trueno retumbó. Una tormenta se acercaba velozmente, amenazando con destruirlo todo. «Baja, Nuba, es peligroso», gritó Zil, pero Nuba sintió que era su única oportunidad para tocar las nubes. Decidida, Nuba se elevó entre relámpagos. Los hilos de Zil brillaban como estrellas, sosteniéndola en la tormenta. Un rayo cayó tan cerca que rasgó parte de las alas de Nuba. El viento la arrojó en picada hacia el abismo del valle. Zil, desesperado, soltó más hilos, intentando alcanzarla. Pero cada hilo que entregaba lo hacía más pequeño y débil. Cuando parecía que todo estaba perdido, Nuba extendió lo que quedaba de sus alas. Los hilos brillaron con un fulgor intenso. En ese instante, algo increíble ocurrió: las lágrimas de Nuba se convirtieron en pequeños cristales que reforzaron los hilos dorados. Los cristales multiplicaron la fuerza de los hilos, formando un puente brillante entre Nuba y Zil, salvándola de la caída. Con ese nuevo lazo, Nuba no solo voló, sino que ascendió más alto que nunca, rozando las nubes que tanto soñaba. Desde el cielo, Nuba vio algo que jamás imaginó: un campo de flores que crecía en forma de sueños olvidados. Cada flor representaba un sueño que había sido remendado gracias a la unión de hilos y lágrimas cristalinas. Nuba descendió suavemente sobre aquel campo. Sus alas, ahora reforzadas con cristales y hilos dorados, relucían bajo el sol. Zil, agotado y más pequeño que nunca, llegó a su lado. «¿Lo lograste?», preguntó con su débil voz de hilo. Nuba sonrió. «Lo logramos. Juntos». Y en ese momento, el campo entero empezó a brillar como si celebrara su victoria. Los vientos dejaron de ser salvajes, y un arco iris doble se extendió sobre el valle, iluminando los hilos dorados que aún flotaban. Nuba recorrió el cielo libremente. Cada vez que alguien miraba hacia arriba, podía ver su estela de cristales brillando. Zil, aunque más pequeño, nunca se sintió tan grande. Había aprendido que incluso los hilos más frágiles pueden sostener los sueños. Con el tiempo, los viajeros que pasaban por el valle decían que en las noches más claras, los hilos de Zil adornaban las estrellas. Y si mirabas bien, podías ver a Nuba bailando entre las constelaciones, guiando los sueños de quienes habían perdido la esperanza. Así nació la leyenda de los hilos de los sueños, que enseñaba a nunca rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Y aunque Zil se deshizo poco a poco, su esencia vivió en cada lazo de amistad y cada sueño remendado con fe. Moraleja: incluso los sueños rotos pueden volver a unirse si se tejen con fe, valentía y un poco de ayuda de quienes creen en nosotros. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. Y así termina esta mágica colección de cuentos infantiles. Recuerda que cada historia tiene un pequeño tesoro escondido, una enseñanza, una emoción o una sonrisa. Gracias por acompañarnos en esta aventura de sueños, historias y fantasía. Nos vemos en el próximo viaje imaginario, donde todo puede suceder.